En esta mañana de martes somos invitados a recibir la bendición y la protección de nuestro Dios. Y es que el Señor ilumina su rostro sobre nosotros y nos concede su favor, nos llena de su consuelo y de su paz. Escuchemos el texto propuesto de Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Por qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes se entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. En verdad, son muchos quienes se acercan a Jesús para pedir por sus necesidades. Es esa fe primera que percibe en Jesús la bondad que acaba con el mal, el amor que da vida, su enseñanza con autoridad. En el Evangelio se nos muestra una clara diferencia entre las multitudes y personas concretas con una disposición de fe peculiar. Ya lo vimos en el centurión romano y hoy en esta mujer con frecuentes hemorragias. En los dos casos vemos que no quieren importunar a Jesús,
con solo una palabra, con solo tocar su manto. Es una fe distinta a la de la multitud. Una fe que el Señor llega a decir que es grande. En la borla del manto, al final del manto, los maestros de Israel llevaban la ley, el primer mandamiento, el Shema Israel. En cierto modo, en los dos casos, la fe se caracteriza por la confianza en la sola palabra. Pues lo que toca la hemorroísa es la borla, es decir, la palabra de Dios. Jesús ofrece la oportunidad para que el jefe de la sinagoga, sus discípulos y nosotros hoy descubramos esa fe que atrae el corazón de Dios. Es la que busca tocar la palabra, el comprender que el poder de Dios es la palabra en sí misma. Una palabra para ser escuchada, una palabra para ser tocada. Solo basta en creer en la palabra y entregarse confiadamente a ella. Es esa fe la que nos salva. Por eso dice el Señor, tu fe te ha salvado. Es una fe que se cultiva en la humildad, que de algún modo roba el corazón de Dios. Seguidamente a este acontecimiento de la curación y salvación de la hemorroísa, Jesús muestra el poder de la palabra en resucitar a la hija de Jairo, pues es palabra de vida eterna, palabra de resurrección. El sacramento de la confesión nos muestra ese poder de la palabra para perdonar pecados. El sacramento de la Eucaristía nos muestra el poder de la palabra para alimentarnos cada día. En las curaciones que realiza Jesús nos indica qué es lo que mueve de alguna manera el corazón de Dios. Él ofrece gratuitamente su amor a todo hombre, pero al mismo tiempo espera nuestra respuesta, que no es más que la fe, es decir, en fiarnos, en confiarnos en Él, en abandonarnos a su amor, poniéndonos en sus manos. Eso es lo que mueve el corazón de Dios y le provoca el darse a sí mismo. Jesús vino a sanar el corazón del hombre, a dar la salvación y pide que tengamos fe. No temas, basta que tengas fe. Hija, tu fe te ha salvado. Esa fe mueve el corazón de Dios. Para nosotros estos dos relatos de curación son una invitación a superar una visión meramente horizontal, materialista de la vida. A Dios, sí, le pedimos muchas curaciones de problemas, de necesidades concretas, está bien. Pero lo que debemos pedir con insistencia es esa fe sólida, la de escuchar y tocar la palabra, confiar en la palabra, en tu palabra echar las redes, para que el Señor así renueve nuestra vida y una firme confianza en su amor, en su providencia, que nunca nos abandona. Por lo tanto, la fe es tocar a Dios y dejarse tocar por Dios. En medio de la oscuridad de un mundo enfermo que no sabe moverse sino con sospechas, amenazas, pues está corrompido, repleto de violencia, de injusticia, de abusos, es necesario sentir de nuevo el toque de la mano creadora, redentora y santificadora de Dios. Solo Dios es capaz de volvernos a dar vida mediante su compasión. Cada día somos invitados a ese tocar a Dios, a dejarnos tocar por Él. El Espíritu Santo que Jesús expresa en su acción es dador de vida. Sintió una fuerza que salía de Él, el Espíritu de Dios. Confiemos en su persona, viviendo en la esperanza de la resurrección y de la vida del mundo futuro. Y es que la fe es un encuentro personal, es una experiencia que se escucha, se toca,
se ve, se dialoga. No es un poder impersonal la fe, sino la mirada del mismo Dios, un Dios que se voltea y nos ve cara a cara, un Dios que se presenta en el rostro humano de Jesús, un rostro compasivo y misericordioso, un Dios que me toma de la mano y, respetando mi libre voluntad siempre, me hace capaz de escucharle y levantarme del mal y de la misma muerte. Dios es nuestro amigo, es amigo del hombre, quiere nuestro bien y la vida. Sin embargo, como Dios que es, quiere hacernos trascender a otra realidad, la suya, la divina. El poder de la persona de Jesús es perdonar y darnos vida. Jesús, con su compasión, quiere elevarnos al mayor bien. Óyeme, levántate, pero más, hacia la vida divina. Contemplemos a este Jesús ofreciéndonos una vida, pero una vida abundante, la suya, la eterna.